Mis padres abandonaron a mi hija de 6 años en la lluvia diciéndole, camina a casa como un perro callejero, así que les corté los $90.000 anuales que les daba. Ahora me suplican de rodillas. A la hora de la recogida en la escuela, mis padres se fueron con los hijos de mi hermana justo delante de mi hija. Cuando ella corrió hacia el coche esperando que la llevaran a casa, mi madre bajó la ventanilla y dijo, camina a casa bajo la lluvia como un perro callejero. Papá añadió, no tenemos sitio para ti. Mi hija suplicó, pero abuela, está diluviando y está a kilómetros de distancia. Mi hermana sonrió con aire de suficiencia desde el asiento del copiloto, mis hijos se merecen el viaje cómodo. Luego, simplemente se marcharon, dejando a mi hija de 6 años allí de pie, empapada y llorando. Una vecina me llamó y corrí a recogerla. Estaba temblando y desconsolada. Esa noche, corté todos y cada uno de los pagos que había estado haciendo para ellos. Ahora, están suplicando piedad. La llamada telefónica llegó a las 3:47 de la tarde de un martes. Estaba en medio de una reunión sobre el presupuesto cuando mi móvil empezó a vibrar sobre la mesa de conferencias. El nombre de la señora Patterson apareció en la pantalla. Vivía a 2 casas de la escuela primaria Meadowbrook, donde mi hija Lily cursaba primer grado. Sentí un vuelco en el estómago incluso antes de responder. Su pequeña está de pie junto a las puertas de la escuela bajo este aguacero, dijo la señora Patterson, con la voz tensa por la preocupación. Está completamente empapada y llorando a lágrima viva. Creo que algo pasó con sus padres. Agarré mis llaves y salí disparada de esa reunión sin una palabra de explicación. El trayecto en coche a la escuela pareció durar horas en lugar de los 12 minutos que realmente fueron. La lluvia golpeaba mi parabrisas con tanta fuerza que los limpiaparabrisas apenas daban abasto. Todo en lo que podía pensar era en Lily, sola bajo este clima, preguntándose por qué nadie había venido a por ella. Cuando llegué a la escuela, la señora Patterson sostenía un paraguas sobre mi hija. La mochila rosa de Lily estaba empapada, su pelo rubio pegado a su pequeña cara. Su cuerpecito temblaba de frío y unas rayas de barro, como si fueran de rímel, corrían por sus mejillas por donde había estado llorando. En el momento en que vio mi coche, corrió hacia mí. «Mami». Su voz se quebró mientras la envolvía en mis brazos. Se sentía tan pequeña y fría contra mí. La abuela y el abuelo me dejaron aquí. Intenté subir al coche, pero la abuela me dijo que caminara a casa como un perro callejero. Se me heló la sangre. ¿Qué has dicho? Entre dientes que castañeteaban y nuevas lágrimas, Lily me contó lo que había pasado. Mis padres habían llegado a la hora de la recogida como habían acordado hacer 2 veces por semana. Lily había visto su todoterreno plateado y había corrido hacia él, emocionada de verlos. Pero cuando fue a agarrar la manija de la puerta, mi madre, Claudia, bajó la ventanilla lo justo para hablar. Camina a casa bajo la lluvia como un perro callejero, había dicho con un gesto despectivo. Mi padre, Raymond, se había inclinado desde el asiento del conductor para añadir su propia contribución. No tenemos sitio para ti. Lily les había rogado, con la lluvia ya empapándola a través de su chaqueta. Pero abuela, está diluviando y está a kilómetros de distancia. Fue entonces cuando mi hermana Miranda apareció en el asiento del copiloto, su rostro torcido en esa sonrisa de suficiencia familiar que yo había llegado a odiar con los años. Sus 2 hijos, Brice y Chloe, estaban sentados secos y cómodos en el asiento trasero, mirando a su prima con expresiones vacías. Mis hijos se merecen el viaje cómodo, había dicho Miranda antes de que mi padre se marchara. La habían dejado allí. A mi hija de 6 años, de pie en medio de una tormenta, viendo a sus abuelos elegir a sus primos por encima de ella. Le di las gracias a la señora Patterson y metí a Lily en el coche, poniendo la calefacción al máximo. Sus dientes no dejaban de castañetear. Conduje a casa, apenas viendo la carretera a través de mi rabia. La historia detrás de esta traición se remontaba a años atrás, entretejida con patrones que yo había sido demasiado complaciente para enfrentar. Mis padres siempre habían favorecido a Miranda. Era la hija menor, la que se quedó cerca de casa, la que les dio nietos primero. Cuando se casó con Quentin hace 5 años, lo trataron como una boda real. Mi propio matrimonio con David, 3 años después, recibió un aplauso educado en el mejor de los casos. Pero el favoritismo era una cosa. Esta crueldad hacia Lily cruzaba todas las líneas.
Después de meter a Lily en un baño caliente y prepararle un chocolate caliente, después de secar sus lágrimas y prometerle que nunca más tendría que verlos si no quería, me senté frente a mi ordenador portátil. La furia que se había acumulado durante el viaje a casa se cristalizó en algo afilado y decidido. Abrí mi aplicación bancaria y empecé a revisar las transacciones. Durante los últimos 4 años, había estado haciendo pagos regulares para mantener a mis padres. Cuando mi padre se jubiló anticipadamente debido a una lesión laboral, su pensión no había sido suficiente para mantener su estilo de vida. Yo había intervenido sin dudarlo, porque eso es lo que haces por la familia. $3.000 mensuales para el pago de su hipoteca, otros 800 para el pago de su coche. He estado cubriendo las primas de su seguro de salud por $600 al mes, las cuotas de su asociación de propietarios, sus facturas de servicios públicos durante los meses de invierno, incluso la maldita membresía de su club de campo para que mi madre pudiera jugar al tenis con sus amigas. En total, les había estado enviando casi $60.000 al año. Y a Miranda, también la había estado manteniendo a flote. Cuando el negocio de contratación de Kentin tuvo una mala racha hace 2 años, empecé a ayudar con la matrícula de la escuela privada de sus hijos. $12.000 por niño al año. Cubrí el arrendamiento del coche de Miranda cuando quiso cambiar a un todoterreno de lujo. Pagué vacaciones familiares a las que ni siquiera me invitaron, viajes en los que mis padres llevaron a la familia de Miranda a casas en la playa y complejos turísticos de montaña mientras ponían excusas sobre el espacio limitado cuando preguntaba si podía unirme. Las cifras nadaban ante mis ojos. En total, había estado proporcionando casi $90.000 anuales en apoyo a mis padres y a mi hermana. Dinero que había ganado con horas brutales en mi firma de consultoría, ascendiendo de analista junior a directora senior a base de pura determinación. Lo había hecho porque pensaba que me convertía en una buena hija y hermana. Lo había hecho porque quería que Lily creciera viendo cómo era el apoyo familiar. Pero dejar a mi hija en una tormenta, decirle que caminara a casa como un animal callejero, eso reveló lo que realmente pensaban de nosotras. Mis dedos se movieron por el teclado. Cancelé el pago automático de la hipoteca de mis padres. Cancelé la transferencia del pago del coche programada para la semana siguiente. Los eliminé como beneficiarios de mis cuentas. Redacté un correo electrónico a la compañía de seguros eliminándome como titular de la póliza de su cobertura de salud. Contacté con la escuela privada a la que asistían los hijos de Miranda y les informé que ya no cubriría la matrícula. Corté todas y cada una de las conexiones financieras que tenía con mis padres y Miranda. Todo el proceso me llevó menos de 30 minutos. Antes de terminar por la noche, revisé mis registros de los últimos 4 años. Quería ver exactamente cuánto les había dado. La hoja de cálculo que creé me revolvió el estómago. Más allá de los pagos mensuales regulares, había innumerables extras que había olvidado. El trabajo dental de emergencia para mi padre que costó $4.500. La reparación del tejado de su casa que me costó $12.000. El préstamo de Miranda de $8.000 para cubrir los gastos del negocio de Kentin que nunca fue devuelto porque se convirtió en un regalo cuando no insistí en el reembolso. Regalos de Navidad cada año que costaban cientos por persona porque mi madre tenía estándares específicos sobre cómo dar regalos. Las cuentas de las cenas familiares que había pagado docenas de veces porque mi padre hacía el amago de buscar su cartera mientras todos esperaban que yo dijera yo invito. Los billetes de avión que compré para que mis padres visitaran a la familia de Miranda, pero nunca para visitar a la mía. Fiestas de cumpleaños para Brice y Chloe en las que había contribuido para el alquiler de elaborados castillos hinchables y comidas de catering. El total ascendía a más de $370.000 en 4 años. Más de $250.000 que había entregado a personas que acababan de traumatizar a mi hija. Me recliné en mi silla, con la cifra brillando en la pantalla de mi portátil. Eso era el pago inicial de una casa. Eso era la educación universitaria completa de Lily financiada. Eso era dinero para una jubilación anticipada. Eso era seguridad financiera que cambié por el privilegio de ser tratada como un cajero automático andante por mi propia familia. David entró en el estudio sobre las 11 de la noche y me encontró mirando la hoja de cálculo. Miró por encima de mi hombro y soltó un silbido bajo. Dios mío, sabía que era mucho, pero... He sido una tonta, dije en voz baja. No. Giró mi silla para que lo mirara. Has sido generosa con gente que no se lo merecía.
Hay una diferencia. Esa noche, apenas dormí. Seguía viendo la cara de Lily bajo la lluvia. Seguía oyendo las palabras de mi madre. Camina a casa como un perro callejero. La crueldad de aquello me quemaba por dentro en oleadas. Estas eran las personas por las que me había sacrificado. Estas eran las personas por las que había trabajado horas extras, por las que me había perdido eventos escolares de Lily, por las que me había estresado hasta enfermar. A la mañana siguiente, llevé a Lily a su lugar de desayuno favorito antes de la escuela. Pidió tortitas con pepitas de chocolate y parecía más ella misma, parloteando sobre el nuevo cachorro de su amiga Madison. Verla sonreír, verla actuar como una niña normal de 6 años en lugar de una niña traumatizada, reforzó cada decisión que había tomado la noche anterior. «Mami», dijo Lily mientras caminábamos hacia el coche después del desayuno. «¿Están la abuela y el abuelo enfadados con nosotras?» Me arrodillé a su altura en el aparcamiento. «Tomaron una mala decisión, cariño. A veces, cuando los adultos toman malas decisiones, hay consecuencias. Pero tú no hiciste nada malo. Nada de esto es tu culpa. Pero me dejaron bajo la lluvia. Lo sé. Y por eso no los veremos durante un tiempo. Quizás nunca más. Pero es para mantenerte a salvo, ¿de acuerdo? Mi trabajo es protegerte». Me abrazó con fuerza. «Te quiero, mami». «Yo también te quiero, cariño, muchísimo». Luego, envié un mensaje de texto grupal a mis padres y a mi hermana. «Después de lo que le hicisteis a Lily hoy, todos los pagos que he estado haciendo se detienen inmediatamente. Estáis solos. No volváis a contactar conmigo ni con mi hija». Apagué mi teléfono después de eso. Lily me necesitaba y no iba a permitir que su inevitable crisis invadiera el consuelo de mi hija. A la mañana siguiente, tenía 63 llamadas perdidas y más de 100 mensajes de texto. Los revisé mientras tomaba mi café, con Lily todavía dormida arriba. Los mensajes de mi madre comenzaron con disculpas. «Cariño, ha habido un malentendido. No queríamos disgustar a Lily. Fue solo una confusión sobre quién iba en qué coche». En una hora, el tono cambió. «No puedes cortarnos el grifo así. Somos tus padres. Tenemos facturas que vencen». Por la tarde, los mensajes se volvieron desesperados. «El pago de la hipoteca ha sido devuelto. El banco está llamando. Tienes que arreglar esto ahora mismo». El texto de mi padre siguió una trayectoria similar, de despectivo a presa del pánico. «Tu madre reaccionó de forma exagerada. Estás siendo dramática. Vuelve a poner los pagos y hablaremos de esto como adultos. Luego, esto es abuso financiero. No puedes hacerle esto a tus propios padres». Los mensajes de Miranda fueron los más entretenidos. «Eres una __ vengativa. La matrícula de mis hijos vence y la escuela amenaza con darlos de baja. ¿Cómo puedes castigar a niños inocentes?». No respondí a ninguno de ellos. Bloqueé sus números y me fui a trabajar. El trabajo se convirtió en mi santuario durante esas primeras semanas. Mis colegas en Brighton Consulting sabían que algo estaba pasando, pero respetaron mi privacidad lo suficiente como para no entrometerse. Mi jefa, Karen, me llevó a un lado una mañana después de que claramente hubiera estado llorando en el baño. «¿Emergencia familiar?», preguntó suavemente. «Implosión familiar», corregí. «Pero lo estoy manejando. Tómate el tiempo que necesites. Tus proyectos están sólidos. Te cubrimos las espaldas». Ese apoyo significó todo. Me sumergí en el trabajo con un enfoque renovado. Sin el estrés constante de fondo de gestionar las crisis financieras de mis padres y mi hermana, descubrí que realmente podía concentrarme. La presentación con la que había estado luchando durante semanas se completó en 2 días. La propuesta para el cliente que había estado temiendo resultó brillante. Era como si hubiera estado cargando una mochila llena de rocas durante años y finalmente la hubiera dejado en el suelo. No me había dado cuenta de cuánta energía mental se destinaba a ser su red de seguridad hasta que dejé de serlo. En casa, David dio un paso al frente de maneras que me hicieron enamorarme de él de nuevo. Se hizo cargo por completo de la rutina de acostar a Lily, dándome tiempo para relajarme. Se encargó de cocinar la cena sin que se lo pidieran.
Filtró todas las llamadas que llegaban a nuestro teléfono fijo y lidió con algunos parientes que aparecieron en nuestra puerta. Una tarde, su madre, Diane, llamó. Se había enterado por algún rumor familiar de la situación. Me preparé para el juicio. Bien por ti, dijo Diane en su lugar. Los he visto tratarte como a una ciudadana de segunda clase durante años. Lo que le hicieron a Lily es imperdonable. Protege a esa niña. De hecho, lloré al oír esas palabras. Diane siempre había sido amable conmigo, pero este nivel de apoyo inequívoco se sintió como un salvavidas. Gracias, logré decir. Todos los demás actúan como si yo fuera la villana. Todos los demás no estaban allí cuando Lily lloraba bajo la lluvia, dijo Diane con firmeza. Cualquiera que piense que estás equivocada no entiende lo que significa ser madre. Hiciste exactamente lo que debías hacer. La validación me ayudó más de lo que podía expresar. Toda la familia de David nos apoyó. Su hermana trajo comidas. Su padre se ofreció a instalar una cámara de seguridad en nuestra casa por si mi familia intentaba algo. Crearon un círculo protector a nuestro alrededor que no me había dado cuenta de que necesitábamos. Mientras tanto, las consecuencias para mis padres y Miranda se intensificaron. La mejor amiga de mi madre, Ruth, me llamó intentando mediar. Tu madre está destrozada, dijo Ruth. Apenas come. Está teniendo ataques de pánico por perder la casa. Debería haber pensado en eso antes de abandonar a mi hija en una tormenta, respondí con calma. Pero seguro que puedes entender que cometió un error. Lo siente. ¿Ha dicho que lo siente? ¿Ha llamado para disculparse específicamente por lo que le hizo a Lily sin mencionar el dinero? Ruth se quedó en silencio por un momento. Bueno, ha expresado que las cosas se le fueron de las manos. Eso no es una disculpa. Es una excusa. Hasta que pueda reconocer que traumatizó a una niña de 6 años y asumir la responsabilidad de esa elección, no tengo nada que decirle. Estás siendo muy rígida con esto. Estoy siendo madre. Quizás si más personas en mi familia entendieran ese concepto, no estaríamos en esta situación. Le colgué. Ruth siempre había sido una de las facilitadoras de mi madre, poniendo excusas por su comportamiento y suavizando los conflictos. Estaba harta de los facilitadores. La presión financiera sobre mis padres debió ser inmensa. A las 3 semanas de cortarles el grifo, intentaron refinanciar su casa. La solicitud fue denegada debido a los ingresos limitados y el mal historial crediticio de mi padre. La compañía hipotecaria comenzó a enviar avisos sobre pagos atrasados. Supe todo esto porque mi madre, en un momento de desesperación, me envió copias de los avisos con una nota escrita a mano. Por favor, no dejes que nos quedemos sin hogar por un error. Un error. Así es como caracterizaba el haber dejado a mi hija en una tormenta. Un error. Escaneé los documentos y se los envié a Richard, mi abogado. ¿Puede usar esto para algo legalmente? Intenta crear un rastro documental que muestre dificultades financieras, probablemente con la esperanza de construir un caso para tu obligación de ayudar, dijo Richard. No funcionará. Guarda todo lo que te envíe, pero no interactúes. Mi padre intentó un enfoque diferente. Apareció en el edificio de mi oficina un viernes por la tarde, esperando en el garaje junto a mi coche. Lo vi antes de que él me viera y consideré llamar a seguridad, pero algo me hizo acercarme. Esto es acoso, dije, deteniéndome a 3 metros de él. Esto es desesperación, replicó. Su rostro parecía demacrado, su ropa ligeramente arrugada. Tu madre está tomando antidepresivos ahora. El estrés la está matando. El estrés de perder su fuente de ingresos, ¿quieres decir? Él se inmutó. Eso no es justo. ¿Justo? ¿Quieres hablar de lo que es justo? ¿Es justo que yo trabajara 60 horas a la semana para manteneros mientras me tratabais como una obligación? ¿Es justo que Miranda tuviera vacaciones familiares y fiestas de cumpleaños y atención constante mientras a mí me pedían dinero? ¿Es justo que mi hija estuviera bajo la lluvia rogándole a su abuela que la ayudara y le dijeran que caminara a casa como un perro callejero? Nos hemos disculpado. No, no lo habéis hecho. Habéis entrado en pánico por el dinero y habéis intentado hacerme sentir culpable para que reanudara los pagos.
Habéis enviado abogados y parientes y cartas dramáticas, pero ni una sola vez nadie en esta familia se ha disculpado realmente por herir a Lily. Ni una sola vez nadie ha reconocido que lo que hicisteis fue cruel e inexcusable. Todo ha sido sobre lo que necesitáis, lo que estáis perdiendo, como yo soy la mala por tener límites. Los hombros de mi padre se hundieron. Por un momento, pareció genuinamente derrotado, y sentí un destello de algo que podría haber sido compasión. Pero entonces habló de nuevo. ¿Y todo lo que hicimos por ti cuando crecías? ¿No merecemos algo de gratitud? Y así, la compasión se evaporó. ¿Te refieres a los requisitos básicos de ser padre? Comida, techo, ropa. Eso no es algo por lo que te deba un reembolso. Eso es literalmente a lo que te comprometes cuando tienes hijos. No te debo mis ingresos de adulta porque lograste mantenerme viva hasta los 18. Te dimos más que lo básico. Le disteis a Miranda más que lo básico. A mí me disteis lo básico y una vida entera sintiéndome como si no fuera lo suficientemente buena. Pero claro, finjamos que fuisteis los padres del año. Incluso si lo fuerais, eso no os da derecho a maltratar a mi hija. No la maltratamos. Le dijiste a una niña de 6 años que caminara a casa sola en una tormenta. La miraste a los ojos mientras te suplicaba ayuda y te marchaste. ¿Cómo llamas a eso? No tuvo respuesta. Se quedó allí, en el garaje, un hombre viejo que se había quedado sin argumentos. Finalmente, dijo, te arrepentirás de esto. La familia lo es todo. La familia son las personas que están ahí para ti. La familia son las personas que protegen a tus hijos. Fallasteis en ambas cosas. Ahora aléjate de mi coche antes de que llame a seguridad. Se fue, pero el encuentro me sacudió más de lo que quería admitir. Verlo tan abatido activó viejos patrones de culpa. Por un momento, lo cuestioné todo. Esa noche, David me encontró llorando en el baño. ¿Dudas? Culpa. Lo admito. Todos esos años de estar entrenada para ponerlos a ellos primero. No desaparece así como así. Mírame. Esperó hasta que lo miré a los ojos. No eres responsable de la situación financiera de tus padres. No estás obligada a prenderte fuego para mantenerlos calientes. Y absolutamente no estás obligada a mantener relaciones con personas que hirieron a nuestra hija. La culpa que sientes no es racional. Es condicionamiento. Lo sé, lógicamente. Entonces confía en la lógica. Tus emociones se pondrán al día eventualmente, pero mientras tanto, confía en que tomaste la decisión correcta. Tenía razón. Por supuesto, la culpa era una respuesta entrenada. Décadas de que me dijeran que mi propósito era cuidar de todos los demás. Romper ese condicionamiento se sintió como romper huesos que habían sanado mal, necesario, pero insoportable. La situación con Miranda se deterioró aún más. Cuando la escuela privada expulsó a Brice y Chloe por falta de pago, Miranda publicó una larga diatriba en Facebook, culpándome por arruinar la educación de sus hijos. No mencionó la parte en la que yo había estado pagando su matrícula durante 2 años de mi propio bolsillo. Se pintó a sí misma como la víctima de su hermana cruel y vengativa. La semana siguiente, mi madre apareció en mi oficina. Seguridad llamó a mi extensión para informarme que tenía una visita en el vestíbulo. Les dije que no estaba disponible y que le pidieran que se fuera. Al parecer, se negó, montando una escena hasta que la seguridad del edificio amenazó con llamar a la policía. Se fue, pero no sin antes gritar lo suficientemente alto como para que todo el vestíbulo la oyera que yo era una hija ingrata que había abandonado a su familia. Mi asistente me trajo un café después con ojos compasivos. Cosas de familia. Ya no, dije. La campaña de presión se intensificó. Mi tía Silvia llamó, intentando mediar. Tus padres cometieron un error, pero estás siendo cruel. Van a perder su casa. Deberían haber pensado en eso antes de tratar a mi hija como basura, respondí. Ellos tomaron su decisión. Yo estoy tomando la mía. Pero son mayores. Necesitan ayuda. Entonces que Miranda los ayude. Ella es la favorita de todos modos. Silvia intentó hacerme sentir más culpable, hablando de obligaciones familiares y perdón. Terminé la llamada.
Siempre había facilitado el comportamiento de mis padres, poniendo excusas de por qué Miranda merecía más atención y recursos. Estaba harta de toda esa dinámica. Miranda intentó un enfoque diferente. Envió a Quentin a mi casa una noche. David abrió la puerta y se encargó de él mientras yo me quedaba arriba con Lily. Oí voces alteradas. Oí a David decirle que se fuera y no volviera. Cuando mi marido subió, tenía la mandíbula apretada. Se atrevió a amenazarte, dijo David. Dijo que estabas arruinando sus vidas y que te arrepentirías de esto. ¿Le dijiste que se largara? En términos un poco más elocuentes, sí. 2 semanas después de cortarles el grifo, los hijos de Miranda fueron retirados de su escuela privada. Mi madre publicó actualizaciones dramáticas en las redes sociales sobre cómo podrían perder su casa debido a la crueldad de su hija ingrata. Varios parientes me contactaron para regañarme. Los bloqueé a todos. Un mes después, recibí una carta de un abogado que mis padres habían contratado. La carta afirmaba que yo había hecho promesas verbales de apoyarlos financieramente y que ellos habían dependido de este apoyo en su detrimento. El abogado amenazó con acciones legales si no reanudaba los pagos. Me reí y le reenvié la carta a mi propio abogado, Richard Chen. Me llamó en menos de 1 hora. Esto es un disparate, dijo Richard. Los regalos no son contratos. A menos que hayas firmado algo prometiendo apoyo continuo, no tienen ninguna base legal. ¿Quieres que responda? Por favor. Y deja claro que cualquier contacto adicional será considerado acoso. Richard envió una carta que aparentemente los asustó y los alejó de la vía legal. El abogado nunca volvió a contactarme. Pero mis padres no se rindieron. Intentaron usar a Lily como palanca. Mi madre envió una tarjeta dirigida a Lily con una nota dentro. La abuela te echa mucho de menos. Tu mami nos mantiene separados, pero te quiero mucho. La tiré a la basura. Cuando llegó un paquete unos días después, claramente de mis padres por la dirección del remitente, rechacé la entrega y lo devolví. Miranda apareció en la escuela de Lily una tarde. Intentó acercarse a Lily a la hora de la recogida, pero yo ya había advertido a la escuela sobre mi situación familiar. Una maestra interceptó a Miranda y le informó que no estaba en la lista de recogida autorizada y que debía abandonar las instalaciones. Miranda montó un escándalo, lo que resultó en que la escuela emitiera una advertencia formal de intrusión. El director, el Dr. Martínez, me llamó esa noche para informarme sobre el incidente. Su hermana fue bastante agresiva con nuestro personal. Afirmó que tenía derecho a ver a su sobrina. Cuando le explicamos nuestras políticas, se volvió verbalmente abusiva. Hemos documentado todo y le hemos prohibido la entrada al campus. Siento mucho que hayan tenido que lidiar con eso, dije. No se disculpe. Proteger a nuestros estudiantes es nuestra prioridad. Solo quería que supiera que nos lo estamos tomando en serio. Si vuelve a aparecer, contactaremos a la policía inmediatamente. Saber que la escuela respaldaba a Lily me dio algo de tranquilidad, pero también me mostró hasta dónde estaba dispuesta a llegar mi familia. Miranda no intentaba ver a Lily por amor o preocupación. Estaba tratando de crear una situación en la que yo tuviera que interactuar con ella, donde pudiera presentar su caso de por qué debería reanudar el flujo de dinero. Todo lo que hacían se reducía al dinero. Ninguna de sus acciones demostró remordimiento genuino o preocupación por el bienestar de Lily. Todo era estrategia, manipulación, intentos de encontrar puntos de presión que pudieran explotar. Empecé a documentarlo todo. Cada mensaje, cada encuentro, cada intento de contacto fue a un archivo que Richard mantenía. Me había aconsejado desde el principio que si esto escalaba a acciones legales o si intentaban algo más agresivo, tener documentación sería crucial. La gente como esta a menudo escala antes de aceptar la realidad, advirtió Richard. Están acostumbrados a que cedas. Cuando te mantienes firme, a veces se desesperan. Sus palabras resultaron proféticas. Unas 6 semanas después de cortarles el grifo, alguien rajó 2 de mis neumáticos mientras mi coche estaba aparcado en el trabajo. Las imágenes de seguridad eran demasiado granuladas para identificar al culpable, pero el momento parecía sospechoso. Richard me aconsejó presentar una denuncia policial, lo cual hice, y mencionar mi situación familiar al oficial investigador. Incluso si no podemos probarlo,
tenerlo registrado establece un patrón si ocurren otros incidentes, explicó. David quería instalar cámaras en la casa, contratar seguridad, tomar medidas de protección agresivas. Lo convencí de esperar para ver si era realmente mi familia o simplemente vandalismo aleatorio. Pero acepté las cámaras. Más vale prevenir que curar. Las cámaras captaron a mi madre pasando en coche por nuestra casa 3 veces un sábado por la mañana. Solo pasadas lentas, sin detenerse, pero claramente vigilando. David quería enfrentarla. Lo detuve. Eso es lo que quiere. Quiere interacción, conflicto, cualquier cosa que cree una oportunidad para la manipulación. No le daremos eso. Entonces, ¿simplemente la dejamos que nos aceche? Lo documentamos. Si escala, obtenemos una orden de alejamiento, pero no interactuamos. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Ver el coche de mi madre pasar por mi casa, sabiendo que estaba tratando de encontrar alguna manera de volver a mi vida. La parte racional de mí sabía que no quería volver por amor. Quería volver porque yo era la gallina de los huevos de oro que había dejado de poner. Pero la parte irracional, la niña pequeña que había pasado su infancia tratando de ganar la aprobación de su madre, sufría al ver ese coche alejarse. Lily preguntaba por sus abuelos cada vez menos a medida que las semanas se convertían en meses. Los niños son resilientes de maneras que los adultos olvidan. Ella ya se había dado cuenta del favoritismo. La forma en que Brice y Chloe recibían mejores regalos y más atención. Eliminar esa dinámica tóxica de su vida le permitió florecer de maneras que no había anticipado. Su maestra mencionó en las reuniones de padres que Lily parecía más segura, más dispuesta a tomar riesgos en el aula. Cualesquiera que sean los cambios que hayáis hecho en casa, están funcionando, dijo la señora Palmer. Realmente está encontrando su lugar. No mencioné que el cambio fue eliminar a sus abuelos de su vida. Algunas cosas no necesitaban ser explicadas. A través de amigos, me enteraba de actualizaciones sobre la situación de mi familia. Mis padres habían puesto su casa en venta, pero no encontraban compradores al precio que necesitaban. El mercado había cambiado, y su casa necesitaba reformas que no podían permitirse. Estaban atrapados en una propiedad que no podían pagar pero que no podían vender. La relación de Miranda y Quentin se estaba deteriorando públicamente. Aparentemente, ella lo había culpado por la pérdida de mi apoyo financiero, afirmando que si él hubiera sido un mejor proveedor, ella no habría necesitado la ayuda de su hermana. Él señaló que ella fue la que eligió ser cruel con una niña y provocar el corte. Sus discusiones eran tan fuertes que los vecinos se quejaban. Al escuchar estas actualizaciones, no sentí nada. Ni satisfacción, ni compasión, ni reivindicación, solo una conciencia distante de que las consecuencias se estaban desarrollando exactamente como debían. Mi propia vida mejoró drásticamente. Sin la carga constante de mantener a mis padres y a mi hermana, David y yo pagamos por completo la deuda de nuestras tarjetas de crédito. Empezamos a hacer un progreso real en nuestra modesta hipoteca. El respiro financiero fue increíble. Más que eso, el respiro emocional lo cambió todo. No me había dado cuenta de cuánta energía había estado gastando en gestionar sus expectativas, atender sus peticiones, hacer malabarismos con sus emergencias. Sin ese estrés de fondo constante, dormía mejor, me sentía más presente con Lily, realmente disfrutaba de mi vida. «Te ves diferente», comentó mi colega Jennifer un día en el almuerzo. «Más ligera, de alguna manera». «Saqué a gente tóxica de mi vida», dije simplemente. Resulta que eso marca la diferencia. ¿Familia? ¿Es familia? Ella asintió, comprensiva. Hice eso con mi hermano hace 3 años. La mejor decisión que he tomado. La gente piensa que el parentesco de sangre significa que debes oportunidades ilimitadas. Pero algunas personas agotan todas sus oportunidades y más. Ayudó a escuchar las historias de otras personas. Descubrir que no estaba sola en tomar decisiones difíciles sobre la familia. Había toda una comunidad de personas que habían puesto límites con sus parientes y habían sobrevivido, incluso prosperado. No era un monstruo. Era una madre protegiendo a su hija. A través de todo, Lily sanó lentamente. Las pesadillas sobre ser abandonada bajo la lluvia cesaron después de unas pocas semanas. Dejó de preguntar cuándo vería a sus abuelos de nuevo.
Parecía más ligera, de alguna manera, como si un peso que no me había dado cuenta que había estado cargando se hubiera levantado. 3 meses después de cortar los pagos, la casa de mis padres entró en ejecución hipotecaria. Mi madre me envió un último mensaje de texto desde un número que aún no había bloqueado. Espero que estés feliz. Lo estamos perdiendo todo por tu culpa. Respondí una vez, lo perdisteis todo en el momento en que os alejasteis de vuestra nieta en una tormenta. La casa es solo una consecuencia. Luego, también bloqueé ese número. Miranda y Quentin se mudaron a una casa de alquiler más pequeña al otro lado de la ciudad. Ella tuvo que conseguir un trabajo por primera vez en años, trabajando en una tienda de ropa en una boutique local. Las publicaciones en redes sociales sobre su fabulosa vida cesaron. También lo hicieron las fotos de cenas caras y bolsos de diseñador. Mis padres terminaron mudándose a un pequeño apartamento en una parte menos deseable de la ciudad. La membresía del club de campo, obviamente, terminó. Las amigas de tenis de mi madre dejaron de llamar. Redujeron a un solo vehículo, un sedán usado que reemplazó al todoterreno que yo había estado pagando. Lo vi todo suceder con cero remordimientos. Las personas que no conocían la historia completa me juzgaron duramente. Algunos colegas en el trabajo escucharon rumores y me lanzaron miradas de desaprobación. Uno incluso tuvo la audacia de decir algo en un almuerzo de la empresa sobre cómo la familia debería ser lo primero, sin importar qué. No sabes de lo que estás hablando, dije en voz baja. Y deberías ocuparte de tus propios asuntos. David me apoyó por completo. Había sido testigo de años de favoritismo de mis padres y del comportamiento arrogante de Miranda. Me había visto agotar mis ahorros y trabajar horas extras para mantener a personas que apenas reconocían mi existencia a menos que necesitaran dinero. Les diste todo, dijo una noche mientras nos sentábamos en el porche trasero, con Lily dormida adentro. Tu tiempo, tu dinero, tu energía. Y te lo pagaron siendo crueles con nuestra hija. Tomaste la decisión correcta. El impacto financiero en mí fue significativo. No pretenderé lo contrario. $90,000 al año habían sido una parte sustancial de mis ingresos. Pero sin esa sangría, comencé a reconstruir mis ahorros. Abrí un fondo universitario para Lily que realmente tenía dinero entrando en lugar de ser perpetuamente retrasado. David y yo empezamos a planificar la renovación de la cocina que pospusimos durante años. La vida mejoró sin ellos. 6 meses después de que todo implosionara, me encontré con mi padre en un supermercado. Parecía más viejo, más desgastado. Su carro contenía marcas blancas y carne rebajada. Me vio antes de que pudiera girar por otro pasillo. Por favor, dijo, acercándose a mí con las manos en alto como si yo fuera un animal salvaje. ¿Podemos hablar? No hay nada de qué hablar. Tu madre lo está pasando mal. El apartamento está en una zona difícil. Tiene miedo todo el tiempo. Entonces que Miranda la coja. Miranda apenas tiene sitio para su propia familia. Ellos también lo están pasando mal. Eso suena como una serie de decisiones que todos vosotros tomasteis, dije, empezando a empujar mi carro para pasar a su lado. Me agarró del brazo. Miré su mano hasta que me soltó. Somos tus padres, dijo, con la voz quebrada. No puedes simplemente descartarnos. Algo en mí se rompió. Todos los años de ser la segunda opción, de verlos mimar a Miranda mientras me trataban como una obligación, de dar todo lo que tenía solo para que hirieran a mi hija, todo salió a la luz. Tú descartaste a Lily, dije, con la voz baja y dura. Una niña de 6 años que os quería. La dejasteis en una tormenta y le dijisteis que caminara a casa como un perro callejero. Traumatizasteis a vuestra propia nieta porque no os molestasteis en hacer sitio en un coche con capacidad para 7 personas. Así que no te atrevas a hablarme de descartar a la familia. Fue un error. Tu madre estaba molesta por algo que Miranda había dicho. No estábamos pensando con claridad. Tuvisteis tiempo para pensar. Lily os rogó. Os suplicó mientras la lluvia le calaba la ropa. Y os marchasteis. Eso no fue un error. Fue una elección. Su rostro se descompuso. ¿Qué quieres de nosotros? Nos hemos disculpado. Hemos intentado hacer las paces.
Habéis intentado recuperar vuestro dinero, corregí. Cada mensaje, cada llamada, cada carta ha sido sobre los pagos que detuve. Ninguno de vosotros se ha disculpado genuinamente por lo que le hicisteis a Lily. Miranda ciertamente no lo ha hecho. Envió una tarjeta intentando hacerme la villana. Estamos desesperados. ¿No lo entiendes? Entiendo que las consecuencias existen. Entiendo que me mostrasteis exactamente cuánto os importa mi hija, que es nada en comparación con Miranda y sus hijos. Entiendo que disteis por sentado mi apoyo financiero mientras me tratabais como un miembro de segunda clase de la familia. Y entiendo que he terminado. Me alejé de él. Me llamó, pero no me di la vuelta. Esa noche, le conté a David sobre el encuentro. ¿Crees que estoy siendo demasiado dura?, pregunté. Él me abrazó. Creo que estás protegiendo a nuestra hija y negándote a facilitar a las personas que la hirieron. Eso no es ser dura. Es ser una buena madre. Un año después de que todo sucediera, mi vida se había asentado en una nueva normalidad. Lily prosperó sin la confusa dinámica de unos abuelos que claramente favorecían a sus primos. Hizo amigos en la escuela, destacó en sus clases y dejó de tener ansiedad por reuniones familiares que nunca se materializaron. David consiguió un ascenso que vino con un aumento sustancial. Combinado con el dinero que ya no enviaba a mis padres y a mi hermana, por primera vez en nuestro matrimonio estábamos financieramente cómodos. Llevamos a Lily a Disney World, solo los tres, y la alegría en su rostro en cada foto me recordó por qué había tomado las decisiones que tomé. El viaje a Disney fue mágico de maneras que trascendieron el parque en sí. Ver a Lily conocer a sus personajes favoritos, ver su rostro iluminarse con los fuegos artificiales, tomar su mano mientras caminábamos por el castillo, estos momentos se sintieron puros de una manera que los momentos familiares no se habían sentido en años. No había un trasfondo de favoritismo, ni comparaciones con primos, ni la sensación de que ella era de alguna manera menos merecedora de alegría y atención. En nuestra última noche allí, mientras Lily dormía entre nosotros en la habitación del hotel, David se volvió hacia mí. Deberíamos haber hecho esto hace años. No podíamos permitírnoslo hace años. No podíamos permitírnoslo porque estabas financiando la jubilación de tus padres y el estilo de vida de tu hermana, corrigió suavemente. Así es la vida cuando inviertes en tu familia real en lugar de en personas que te dan por sentada. Tenía razón. Este viaje costó menos de 2 meses de lo que había estado enviando a mis padres. 2 meses de apoyo que aparentemente creían que era su derecho en lugar de mi elección. El resentimiento que pensé que había superado se encendió brevemente antes de calmarse. Había hecho las paces con mis decisiones. La mayoría de los días, ya ni pensaba en ellos. Cuando volvimos de las vacaciones, había una carta esperándonos en casa, no entregada por correo normal, sino metida en la puerta mosquitera. La caligrafía de mi madre en el sobre hizo que se me encogiera el estómago. David quería tirarla sin abrir. Lo convencí de que me dejara leerla primero, para saber a qué nos enfrentábamos. La carta tenía 6 páginas. Escrita a mano en papel con flores. La letra de mi madre, antes tan precisa, parecía temblorosa en algunos lugares. Escribió sobre su infancia, su propia relación difícil con sus padres, sus luchas como madre joven. Habló de la presión que había sentido para favorecer a Miranda, la hija menor que parecía más frágil, más necesitada de protección. Admitió que me había dado por sentada, asumiendo que yo era lo suficientemente fuerte como para no necesitar el mismo nivel de atención y apoyo. Reconoció que esto había sido injusto y había creado una dinámica en la que se esperaba que Miranda fuera atendida mientras que se esperaba que yo fuera la cuidadora. Luego llegó al incidente con Lily. Afirmó que había tenido un día particularmente malo, que Miranda se había estado quejando de mí durante el viaje a la escuela, envenenando sus pensamientos. Dijo que no estaba pensando con claridad cuando le dijo a Lily que caminara a casa, que las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Ahora veo lo cruel que fue, escribió. Veo cómo herí a mi nieta. Veo cómo os fallé a ambas. No te pido que me perdones o que reanudes la ayuda financiera. Solo quiero que sepas que entiendo que lo que hice estuvo mal. Lo siento. Leí la carta 3 veces, buscando la trampa. Buscando la manipulación, la petición de dinero disfrazada de remordimiento. Pero no estaba allí. La carta terminaba con "te quiero y lo siento".
Eso es todo lo que quería decir. Dejé la carta en la encimera de la cocina y la miré durante mucho tiempo. David se acercó por detrás, leyendo por encima de mi hombro. ¿Qué piensas?, preguntó. Creo que probablemente es genuina. También creo que es demasiado tarde. ¿Merece una respuesta? Esa era la pregunta, ¿verdad? ¿Merecía reconocimiento un remordimiento sincero, aunque tardío? ¿Merecía crédito el aparente crecimiento de mi madre, aunque solo llegara después de enfrentar las consecuencias? Lo pensé durante días. La carta permanecía en la encimera, imposible de ignorar. Lily preguntó qué era. Le dije que era algo de la abuela, pero nada de lo que tuviera que preocuparse. Asintió y volvió a sus deberes, sin inmutarse. Esa respuesta me dijo todo lo que necesitaba saber. Lily había seguido adelante. No estaba sentada echando de menos a sus abuelos o esperando una reconciliación. Estaba feliz, segura, prosperando en un entorno donde sabía que era amada y valorada. Abrir la puerta a mi madre de nuevo, incluso solo para conversar, desestabilizaría esa seguridad. Reintroduciría la incertidumbre y la ansiedad en la vida de mi hija. ¿Y para qué? ¿Para que mi madre pudiera sentirse absuelta? ¿Para que yo pudiera sentir que había sido generosa y perdonadora? No. La paz de Lily valía más que la comodidad de mi madre. No respondí a la carta. La archivé en la carpeta que Richard mantenía, por si acaso se volvía relevante más tarde, pero no la acusé de recibo, no interactué con ella. No le di a mi madre el cierre que buscaba. Richard me llamó unas semanas después de que llegara la carta. La casa de tus padres se vendió en una subasta por ejecución hipotecaria. Obtuvieron alrededor del 60% de lo que debían por ella. ¿Cómo sabes eso? Registros públicos. He estado monitoreando la situación en caso de que intentaran algo legal. Oficialmente están fuera de la casa a partir de la próxima semana. ¿A dónde van? ¿Importa? Tenía razón. A dónde acabaran mis padres ya no era mi problema. Habían tomado sus decisiones, y esas decisiones tenían consecuencias. Ya no era responsable de gestionar sus consecuencias. Aún así, me encontré pensando en ellos, viviendo en algún pequeño apartamento, reduciendo de una casa en la que habían vivido durante 20 años, mi padre sin su taller en el garaje, mi madre sin su jardín. Todo se había ido porque habían elegido ser innecesariamente crueles con una niña. Me enteré a través de la tía Silvia, que todavía intentaba mantener el contacto a pesar de mis límites, que mis padres se habían declarado en quiebra. El matrimonio de Miranda y Quentin aparentemente estaba al borde de la ruptura por el estrés financiero. Quentin culpaba a Miranda por perder el viaje gratis que yo había proporcionado. Miranda lo culpaba a él por no ganar lo suficiente. Y toda la situación era aparentemente explosiva. No sentí nada al escuchar estas actualizaciones. Ni satisfacción, ni culpa, ni tristeza, solo un vacío donde solía estar mi familia. ¿Te molesta?, preguntó mi amiga Jessica durante un almuerzo un día después de que compartiera una versión breve de la historia. ¿No tener a tus padres en tu vida? Consideré la pregunta cuidadosamente. Estoy de luto por lo que pensé que tenía. Estoy de luto por los padres que merecía pero que nunca tuve. ¿Pero dejar ir lo que realmente existía? No. Eso no me molesta en absoluto. A veces me preguntaba si había hecho lo correcto. Si quizás debería haber intentado más para reparar la relación, encontrar algún punto intermedio donde pudiéramos coexistir. Pero luego recordaba la cara de Lily ese día, empapada, temblando y desconsolada, y mi resolución se endurecía de nuevo. Tuvieron una opción. Podrían haber hecho sitio en ese coche. Podrían haber tratado a mi hija con la decencia humana básica. Podrían haber dividido a los niños entre vehículos o haber hecho 2 viajes. Podrían haber hecho literalmente cualquier cosa excepto decirle a una niña de 6 años que caminara a casa sola en una tormenta. En cambio, eligieron la crueldad, y yo elegí a mi hija. El último contacto que tuve con alguno de ellos fue 15 meses después del incidente inicial. Miranda envió un correo electrónico desde una nueva dirección que no había bloqueado. El asunto decía, lo siento. El correo en sí era largo y divagante. Admitió que había estado celosa de mi éxito profesional y mi estabilidad financiera.
Dijo que verme mantener a todos mientras ella luchaba la había vuelto resentida. Afirmó que ella había sido la que sugirió dejar a Lily atrás ese día, haciendo algún comentario a nuestra madre sobre cómo yo había estado demasiado ocupada para recoger a mi propia hija, así que ¿por qué deberían ayudar ellos? Se disculpó por ser mezquina y cruel. Dijo que su matrimonio estaba terminando, que sus hijos estaban luchando en su nueva escuela, y que finalmente se había dado cuenta de cuánto se había aprovechado de mi generosidad. Preguntó si había alguna manera de que pudiéramos reconstruir nuestra relación. Leí el correo 3 veces. Una parte de mí quería creerle. La niña pequeña dentro de mí que siempre había querido la aprobación de su hermana menor se animó con esas palabras. Pero había aprendido algo durante el último año. Había aprendido que algunas quemaduras son demasiado profundas para sanar. Había aprendido que proteger a mi hija significaba más que mantener relaciones con personas que habían demostrado que no se podía confiar en ellas. Había aprendido que merecía algo mejor que pasar mi vida tratando de ganar el amor de personas que lo habían condicionado a mi utilidad para ellas. No respondí al correo electrónico. Reenvié el correo a mi abogado para documentarlo en caso de que Miranda intentara algo legal, luego lo borré. La vida siguió adelante. Lily comenzó 2º grado. David y yo celebramos nuestro 4º aniversario. Me ascendieron a vicepresidenta en mi firma, un puesto que vino con un aumento de sueldo significativo y el respeto por el que había estado trabajando durante una década. Mis padres y Miranda se desvanecieron en un ruido de fondo, gente que solía conocer, un capítulo de mi vida que se había cerrado. A veces, la gente preguntaba por ellos, parientes lejanos en eventos que no podía evitar. Mantuve mis respuestas breves y sin compromiso. Las personas que importaban sabían la verdad. El resto no necesitaba saber nada. La lluvia ya no le molesta a Lily. Chapotea en los charcos, se ríe durante las tormentas y no se inmuta cuando las nubes oscuras se acercan. Es resiliente de una manera que espero que nunca tenga que volver a serlo. Y yo, duermo bien por la noche sabiendo que elegí bien. Elegí a la niña que necesitaba protección por encima de los adultos que exigían apoyo mientras no ofrecían más que dolor a cambio. Elegí los límites por encima de las obligaciones. Elegí a mi familia real por encima de las personas que solo reclamaban el título cuando querían algo. Todavía están por ahí en alguna parte, viviendo con las consecuencias de sus elecciones. Y yo estoy aquí, viviendo con una paz que vino de ponerme finalmente a mí y a mi hija en primer lugar. Eso no es venganza.